quiero darles la bienvenida otra vez y agradecer a los de Jucum también por esa oportunidad que hemos creado entre nosotros para poder compartir de lo que hemos recibido, para bendecir a otros y en este tiempo medio extraño para nosotros, de esta manera queremos, sin embargo, alcanzar, ¿no?, en muchos hogares que en ese tiempo están mucho más juntos que nunca. Y en esa atmósfera muy familiar, tiene dos sentidos la palabra, pero en ese contexto litoral, digamos, en un contexto familiar, queremos también tocar ese tema de la afirmación y de la cultura de la bendición, que sería muy, muy bueno en este tiempo cultivarlo y ya accionar en esa área, porque es una área muy importante que muchas veces es olvidado, aún entre las enseñanzas bíblicas, los temas que se tocan varios temas que son re buenos, pero esa área muchas veces es un área más olvidado, pero no menos importante. Así que espero que te va a gustar, te va a bendecir y que te va a desafiar para, bueno, establecer esa cultura de bendición y ser un afirmador. Así que, bueno, yo soy Iris Farfán, para los que no me conocen. Yo soy holandesa, soy casada con Joel hace 10 años, así que media bolivianita también, por eso el color púrpura, nada. Este, estamos muy felizmente casados y tenemos 3 hijos preciosos: Daniel de 8 años, Natán de casi 6 y Lucas de 3 añitos. Así que, bueno, ellos estábamos corriendo para llegar a tiempo y ponerlos en la cama, que tenemos un horario holandés todavía, que ellos se acuestan temprano, pero esta vez un poquitito más temprano, así que, bueno, bien sudaditos aquí. Pero bien, para mí ha sido un tiempito atrás que yo he enseñado ese tema, así que para mí los nervios están un poco más, pero vamos a arrancar nomás y espera que sea bendición. Así como se hace, bueno, me va a ayudar mi esposito con la área técnica. A ver, aquí estamos. ¿Ustedes ven ahora? No, todavía. Ahora sí. Lo voy a quitar. Ya, mira. Vamos a la siguiente de una vez. Afirmación. Afirmación, cuando lo buscas en el diccionario, te va a decir, ups, ¿cómo es? Ahí. Tal cosa. Dar firmeza, un reforzamiento psicológico y dar por cierta una cosa, ¿no? Afirmar sí. Pero esa dar firmeza, reforzamiento es algo poderoso, como ves, no es solamente una palabra, es realmente algo poderoso. Y cuando vemos la palabra griega que se usa para afirmación, es la palabra paraklesis, que es casi similar que la palabra paracleto, que es el nombre que se usa para el Espíritu Santo en la Biblia. No sé si sabían eso, pero paraklesis, el substantivo, la traducción de eso es un estímulo, una ayuda, un consuelo, súplica, ruego. Entonces, como ves, como ese reforzamiento, como dice en la traducción, es realmente algo poderoso. Y, perdón, ¿cómo es? Ay, no. Cuando vemos los sinónimos que se tiene para la palabra afirmar, todas esas palabras se pueden, digamos, intercambiar: asentir, declarar, proclamar, enunciar, confirmar, testificar, fortalecer, consolidar y reforzar. ¿Ya? Son todas palabras que son, que dan ese, ¿cómo se llama? Esa amplia definición de la palabra afirmación. Y yo recibí esa enseñanza sobre afirmación en mi escuela de discipulado y entrenamiento, y me acuerdo muy bien de esa semana que teníamos sobre este tema. Y fue una semana de mucha bendición para mi vida, muy desafiante, y la maestra que lo dio
me acuerdo muy bien, no sé Sí, si me lo se pones. acuerda de la Ushi que dio esa enseñanza. Ella dijo que afirmar es andar al lado de alguien y estimularlo o provocar una acción en la persona. ¿Ya? Entonces, no solamente es decir nomás alguna cosa buena, sino es andar, es como acompañar a la persona y estimular, provocar, como hinchar, hacer algo, ¿no? Entonces tiene poder y también es acompañador, ¿ya? No solamente es decir una cosa nada más. Y ahora vamos a ver unos versículos bíblicos que hablan sobre la afirmación. Em, Primeramente, pero ¿cómo voy a la otra slide? Que hay que hacer, espera. Ya, aquí estamos. Oh, uy, perdón. Ya. Vamos primero a este versículo en Efesios 4, que pueden, cuando tiene más tiempo, después de la clase, el fin de semana, de leer Efesios 4, que es mucho más amplio que solamente esos versículos, pero habla de la unidad en la fe a pesar de los diferentes componentes del cuerpo de Cristo, los diferentes miembros, dones, ministerios, pero sin embargo la unidad del cuerpo. Y de ahí, entre eso, en este contexto, habla de la afirmación. Dice los tres puntitos que son los diferentes versículos, 12, 16 y 29. Leemos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces la edificación sería como afirmación, ¿no? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Así de, aquí ves la palabra edificación como clave, ¿no? En ese capítulo. Vamos de vuelta otra vez. Después en Romanos 15, mi Biblia, dice otra persona que puede, o no solamente persona, que puede afirmar, porque aquí hablamos de que nosotros tenemos que edificar el cuerpo, ¿no? Entre nosotros, los hermanos, en la fe, pero también Dios y las escrituras nos afirman a nosotros, es el principal que nos afirma, ¿no? Porque Él nos ha hecho, Él nos ha creado, entonces Él nos conoce completamente, como dice en la Biblia también, cada cabello, pelo está contado y él nos conoce completamente, ¿no? Entonces Él, mejor que nadie, puede afirmarnos, ¿no? Y decir qué es nuestra identidad y darnos una identidad firme. Entonces, en Romanos 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Aquí habla entonces de la esperanza, la consolación, paciencia, todo lo que nos da la palabra de Dios. ¿Ya? Oh, perdón, ahora viene un poll. ¿Cómo vamos de vuelta? Eso es nuevo para nosotros, intentamos hacer. Mira, yo voy a mandar un poll y ustedes tienen que dar su respuesta. Vamos a ver. Que habla de una encuesta. ¿De quién es la persona bíblica que afirma? Entre esos cuatro que puse, ¿quién sabes tú que es un afirmador en la Biblia? Sí, ¿Sí? perfecto. Entonces, la mayoría, 79%, votó por Pablo, después por Bernabé, unos 18%, y después Pedro. A ver, ¿qué dices tú? Bueno,
el personaje que afirmaba que es relacionado más con la afirmación es Bernabé en Muy sí. bien, sí. Y ¿Sí? vamos a leer eso, vamos a seguir en la presentación. Vamos a ver. Aquí abajo vienen unos más versículos con diferentes afirmadores en la Biblia, pero lo más conocido es Bernabé. Bueno, en el contexto también el nombre aún, de su propio nombre lo dice aún. Vamos a leer en Hechos 9 y vamos a ver cuando Saulo fue cautivado por Jesús, ¿no? Por la visión que Dios le dio, fue llamado bueno, a su presencia y él, ¿no? Reconoció su pecado y se convirtió. eh, y ahí, primeramente, hay otra persona que no mencioné entre ellos, es Ananías, que era un fuerte afirmador también, porque él igual tenía miedo como ese perseguidor de cristianos, cómo voy a tener que bendecir a él, orar por él, pero lo hizo porque Dios le mandó, entonces él afirmó, ¿no? Lo que Dios dijo sobre Saulo o Pablo en ese sentido, porque ya se había convertido. Um, eso, Ananías tenía que hacerlo, afirmarlo a Pablo. Entonces, en ese capítulo, Ananías es el primer que afirmaba. Pero después, cuando él ya fue dando testimonio ahí, donde estaba, muchos no temían, no le creían por, bueno, las cosas que había dicho y hecho antes, ¿no? Pero después, cuando llegó a Jerusalén para presentarse a los apóstoles, tenía la misma lucha porque como ellos tenían que creer que realmente fue convertido. Entonces ahí viene Bernabé. Y vamos al versículo 26, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, ¿no? Entonces Bernabé, su nombre se llama Hijo de la Consolación, y como hemos visto, consolación es uno de los términos que se usa o similar como un sinónimo de afirmación. Él realmente afirmó a Pablo delante de los apóstoles para que realmente podía después fluir en su ministerio, porque mira cuán tremendo la mayor parte de las cartas en el Nuevo Testamento es de Pablo. Si él no había estado ahí, Bernabé, para afirmar y iniciar ese ministerio, que tendríamos, ¿no? De la Biblia, de las cartas, de las tremendas cosas que Pablo ha hecho, ¿no? Entonces, en los otros versículos mencionados puedes anotar si quieres y leer como Juan el Bautista, como Elizabeth afirmaba de manera poderosa a Jesús, ¿no? En su contexto, y creo que mencioné una más, no sé, puedo ver mi pantalla. Yeah. Ahora vamos a la siguiente. Una más. Características de un afirmador. ¿Tenemos mucho tiempo o no? A ver si dejo. Ya, entonces sigo nomás. Ya. Características de un afirmador. Un afirmador tiene que ser generoso porque no piensa en sí mismo, en el otro. Piensa en dar, ¿ya? Dar palabra de consuelo, de ayuda, de ánimo. Y también
como vemos, por ejemplo, en Bernabé, tiene que ser valiente a menudo, ¿no? Para, en medio de una atmósfera negativa, capaz levantar a la persona, sin embargo, afirmar la persona, ¿no? Entonces, en varias ocasiones tienes que ser valiente para hacer eso. Y para ser así tan valiente, tienes que tener convicción de lo que vas a decir, de lo que vas a afirmar en la persona, porque si no tienes convicción, pero dices palabras así nomás, sin convicción, no va a llegar, no va a llegar a su destino, no va a tener el poder que te tendría cuando tenías realmente la convicción de lo que estás hablando, ¿no? Y el último es muy importante, que tú reconoces el valor de la persona y el potencial que ves en la persona, ¿no? Entonces, como vimos en el inicio, el potencial se va, em, digamos, levantar cuando la persona recibe esa palabra y va a tener efecto. Vamos al siguiente. Ahora vemos unos contrastes de lo que sí es un afirmador o afirmación y lo que no es. Sí, es una demostración de amor y honra, ¿no? Aquí puedes, igual no voy a buscar todos los versículos ahora. ¿Dónde eso? Puedes escribir y leer los versículos después, pero en afirmación se trata del amor, de honra, pero también buscar lo mejor de la persona, ¿sí? Y decir la verdad sobre la persona, la verdad bíblica, aún lo que Dios dice sobre nosotros, cristianos, eso podemos decir. De eso se trata, ¿no? No de mentiras, de cosas que tú inventes nomás. Lo que no es una afirmación es hacerlo para que otros me miren a mí, me admiran a mí, porque yo hago algo bien para otro, pero que con la intención de que me miren a mí. Tampoco para esperar una recompensa de la persona, porque tú haces algo, en cambio esperas algo, no. Es de manera generosa, como vimos, no así. Tampoco lo debemos hacer por manipulación, para ganar algo, para cualquier tipo de manipulación. Tampoco para ganar una amistad, para ¿no? Una persona quizás que normalmente no alcanzaría su amistad, su apreciación, pero quizás sí cuando pones o dices lindas palabras. Esa no es la actitud de corazón que va a bendecir a la persona, ¿no? Y peor es hacerlo para calmar nuestra conciencia cuando hemos fallado a alguien, le hemos lastimado, hecho mal. eh, en ese caso deberíamos pedir perdón, primeramente, restaurar la relación y no lanzar palabras buenas para digamos, cubrirlo, ¿no? Ay. Ahora, viendo todo eso, lo que no es afirmación, esos son unas barreras que nos limiten en cuanto a afirmar a una persona. Es el orgullo, cuando estás solamente centrado en ti mismo, ¿cómo puedes pensar en la otra persona cuando estás lleno de tu orgullo? Cuando tienes celo a la persona, no, en ese caso tampoco vas a afirmarlo, ¿no? Pero también, y eso vamos a ver después, cuando Joel va a compartir enseguida, es cuando nos criamos o estamos en una cultura que no es una cultura de afirmación o de bendición. Y eso ocurre frecuentemente porque muchas veces en la sociedad, pero también aún en el contexto familiar donde nos criamos, no hay este hábito para afirmar lo que ves, para resaltar las cosas buenas. Muchas veces creemos en contextos de que solamente nos dicen cuando estamos mal y no nos afirman cuando estamos haciendo bueno las cosas, ¿no? Entonces, esa también nos limita en cuanto a, digamos, romper esa cultura y lanzarnos a
afirmar es difícil en ese contexto, pero no es imposible y eso vamos a ver más adelante. Cuando nuestra autoestima está baja, tenemos una identidad débil, muchas veces eso nos hace enfocarnos a nosotros mismos y sentirnos como víctimas, ¿no? Y eso no es un buen base para poder afirmar a otra persona, porque en ese caso yo tengo que enfocarme en la otra, no en mí mismo, ¿no? Y lo peor, yo diría, y una barrera poderosa para no afirmar, es la indiferencia, ¿no? El endurecimiento del corazón que vamos a ver también enseguida. Ahora, hay aquí 2 versículos o pasajes en Mateo que muestran o que hablan de que lo que sale de nuestra boca viene de adentro, viene de los pensamientos que tenemos y viene de lo que hay en nuestro corazón, las emociones, ¿no? Entonces, cuando, ¿no? Esos versículos hablan de lo que yo como no me contamina, pero las palabras que salen viene una contaminación interna, ¿no? Y entonces también los pensamientos, las verdades que otros han dicho sobre nosotros, la cultura, lo que fuimos infundidos, eso tenemos que, eso vamos a ver enseguida, cambiarlo, porque si eso está dentro, va a salir de esa boca y es una barrera para afirmar. Vamos al siguiente. Ahora bien, vamos a ver lo que produce la afirmación y eso también es muy importante. La afirmación produce una identidad sana y firme. Cuando nosotros escuchamos lo que dice Dios, la Biblia sobre nosotros, vamos a estar cimentado, arraigado en la verdad poderosa de Dios que nos ha hecho como corona de la creación. Vamos a estar bien, vamos a estar firmes y vamos a poder fluir en todos los talentos dones que nos ha dado, ¿no? Entonces es bien poderoso y cuanto más recibimos afirmación, cuanto más firme y sana va a ser nuestra identidad, ¿no? Como vimos anteriormente también, ver el potencial de la persona, cuando recibimos afirmación, no, podemos potenciarnos porque ahí sabemos cómo estamos hechos y qué podemos hacer, ¿no? Con lo que Dios nos ha dado. Y también eso provoca, esperamos, con la afirmación, una acción, ¿no? Para accionar en línea con eso, lo que recibimos. Y ahora vamos a ver algo sobre el engaño y el endurecimiento del corazón. Esperamos porque ahora vamos al Paul. El segundo Paul, porque vamos enseguida a ver un versículo en Hebreos 3 que habla del endurecimiento del corazón y el engaño y cómo la afirmación puede, digamos, ¿cómo se llama? Protegernos contra eso, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuán frecuentemente deberíamos afirmarnos unos a otros, hermanos en la fe, según Hebreos 3, versículos 12 y 13? ¿Cuán frecuentemente deberíamos afirmarnos? ¿Semanalmente, a menudo, cuando haya oportunidad o diariamente? 81% dijo diariamente. Y después viene a menudo y cuando hay oportunidad. No sé por qué está en roja, pero diariamente es lo correcto. Vamos a leer el versículo. Dice, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Ya. Cuando ustedes ven esa pantalla, ¿me ven a mí también o no? Pueden decir así o no. Un costadito. Sí, ok.
me ven, entonces, esa era la pregunta que estábamos entre nosotros viendo. Puedes seguir entonces. Por la incredulidad vimos el engaño del pecado nos endurece el corazón. Y la afirmación, la edificación entre nosotros con verdades bíblicas, em, esa proteja contra ese endurecimiento, ¿no? Oh, em, aquí dice otra vez, proclamar verdades de Dios, sacar mentiras que engañan y endurecen el corazón. Y vamos a leer un versículo más, que es muy conocido también en 2 Corintios 10, versículo 3 a 5, que dice, y todo, a ver, eh, no es este versículo. Ah, perdón, estoy en 1 mi cosita está... Perdón. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, eso habla sobre todo de la mente, ¿no? De cambiar fortaleza, pensamientos, que muchas veces en las sociedades donde vivimos hay por eso se llama fortaleza, son cosas grandes y eso muchas veces es según el área geográfica. Trabaja diferentes poderes, creencias, fortalezas, y muchas veces nosotros no nos damos aún cuenta de esas fortalezas por nada, y nos dejamos influenciar porque estamos ahí, estamos en esa sociedad y vemos la cosa como los demás lo ven, pero nosotros deberíamos estar conscientes de eso y orar a Dios y pedir revelación sobre lo que está engañándonos y cómo lo podemos cambiar, ¿no? Reemplazar por las verdades de Dios. Entonces, eso es muy importante y en eso nos ayuda la afirmación, ¿no? De verdades bíblicas. Ahora, en lo práctico. ¿No? Aquí voy a usar algunas áreas donde puedes afirmar a una persona. Es el trabajo, dice aquí también, bueno, las cosas que una persona hace, ¿no? No solamente el oficio, digamos, pero también, por ejemplo, en el ministerio, en la iglesia, donde la gente sirve y hace sus cosas para bendecir a otros, la comunidad. Ahí puedes decir, oh, qué bueno, gracias por servirme en esa área, o gracias por la palabra que me has dado en el estudio bíblico, ¿no? Unos ejemplos prácticos, pero lo que una persona hace. Pero también lo que es muy importante es afirmar la personalidad. Dios nos ha dado a cada uno una personalidad diferente, distinta, que refleja a Dios, ¿ya? Y eso necesitamos resaltar. Tenemos que afirmar la personalidad y muchas veces también nos equivocamos, ¿no? En nuestro comportamiento, pero tenemos que separar el comportamiento de la identidad o de la personalidad, porque cada uno de nosotros se puede equivocar, ¿no? Nos equivocamos em, y pecamos, pero eso no quiere decir que nuestra identidad está, digamos, mal, ¿no? Y eso muchas veces tenemos que tener mucho cuidado en esa área también cuando corregimos, por ejemplo, a los niños, ¿no? Cuando corregimos su comportamiento, porque tiene que madurar, crecer. Tenemos que hacerlo de una manera intencional, dejándoles saber que lo que hacen no está bien, pero lo que son está bien y tiene que crecer y tienes que dar la oportunidad para que la próxima vez sale mejor. Pero eso es muy importante, ¿no? De separar la personalidad del comportamiento.
En el aspecto físico hay muchas personas que por su apariencia y lo que han recibido durante los años escolares, aún en el trabajo, entre colegas o aún amigos, amigas, han recibido cosas feas, ¿no? Lo que la gente dice. Y quizás no solamente con palabras o de otra manera has percibido, ¿no? Que te desprecian. Entonces en esa área es también importante afirmar una persona que es hecha según la imagen de Dios, una persona preciosa, no solamente el alma, ¿no? El pensamiento, ¿no? El cerebro, la inteligencia, pero también el aspecto físico. Cada uno está hecho en la imagen de Dios. Y claro que debemos siempre tener mucho cuidado en esa área también, qué son las intenciones, con lo cual afirmamos en esa área y cómo lo hacemos, porque claramente se puede hacer de mala manera también, ¿no? Lo que vemos mucho en la sociedad también. Em, pero debemos tener cuidado, pero no tenemos que olvidar que es un área importante, ¿sí? Y después, lo que hemos hablado hasta ahora mucho es en el área espiritual, las verdades bíblicas, proclamar, ¿no? Es una manera aún de, no sé si sería profetizar, pero realmente declarar verdades bíblicas, eso edifica la identidad de la persona, ¿sí? Y en Hebreos 10, versículo 24-25, puedes leer un poco más sobre eso. ¿Cómo podemos afirmar? Creo que eso es mi último slide. Vamos a ver. Es con estas diferentes maneras, con los pensamientos, como hemos dicho. Ya hemos visto todos esos versículos, menos Jeremías, pero es sobre los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros. Eso podemos, con esos pensamientos, son la base para la edificación por la boca, ¿no? Con las palabras bendecimos, afirmamos, pero también con la cara, porque muchas veces cuando decimos algo y no corresponde, la comunicación, ¿cómo se llama? No verbal, lenguaje del cuerpo, tiene que coincidir, ¿no? Y a veces cuando no podemos aún con esa no verbal comunicación afirmar a la persona sin necesitar ninguna palabra. También con los hechos podemos afirmar como un toque, un abrazo cuando alguien está dolorida, que necesita consolación, pero también por medio de tarjetas que puedes escribir, cartas o emails con palabras afirmativas. Y lo más importante es con sensibilidad. Y es clave para eso observar lo que ves en la persona, escuchar su historia y orar, porque Dios te va a dar palabras sobre esta persona, lo que esa persona necesita en ese momento. Y ahí puedes escribir también los siguientes versículos para leer después. El siguiente. Entonces, esa era mi parte. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo con Joel. Muy bien. Gracias, Iris. La verdad, lo que Iris está haciendo es simplemente colocando un fundamento profundo de lo que es este tema, de lo que es la cultura de la bendición. Porque de nuestras palabras, dice la palabra, la Biblia, que hay el poder de la vida y de la muerte está en la boca, está en la lengua. Entonces podemos edificar una vida o podemos destruirla simplemente por el poder de nuestras palabras. Y lo podemos hacer de forma consciente o de forma inconsciente. Y yo quiero ahora, bueno, empezar a hacer algunas preguntas. Vamos a ir viendo la presentación de PowerPoint y voy a ir haciendo unas preguntas. Y si alguien de ustedes quiere dar una respuesta, tiene la opción de levantar la mano. Me imagino dónde está su nombre o no sé si en el chat. ¿Dónde estaba la opción? No. Creo que en participantes, ahí tiene su nombre. O arriba mismo en el icono donde está su video, está esos puntitos. Y ahí puede quizás hacer la parte de levantar mano, no estoy seguro. Pero bueno, quiero hablar entonces de lo que es la cultura de la bendición, ¿ya? Cambiando la maldición por la bendición.
Y dice el Santiago 3, versículos 9 y 10, con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y Ujú. maldición, ¿ya? Agua dulce y agua amarga. Hermanos míos, esto no debe ser así, ¿sí? Es un contraste, ¿ya? El otro día los que estuvieron en la enseñanza de la pasada que dimos el martes y el miércoles sobre el estudio inductivo de la Biblia, hablamos sobre el poder de los contrastes, ¿no? Y este es un contraste que está presentando Santiago. Es una carta bien práctica, una carta en que el apóstol confronta el comportamiento, confronta las actitudes de las personas, de los cristianos, y les animo a que lean la carta de Santiago, pero en este capítulo específicamente, el capítulo 3 se enfoca en el poder de la palabra. Y la pregunta que quiero hacerlo, si la cita era Santiago 3 versículo 9 y versículo 10. Alguien preguntó el versículo. Pero la pregunta es, ¿ustedes han sido impactados por la afirmación o el ánimo alguna vez por alguien? ¿Alguien lo hizo? Y la verdad, a mí me marcó en la vida aún desde niño, ahora que tengo mis niños en el colegio. Mi hijo mayor, recuerdo justo cuando tenía la edad de él, fui muy marcado por un maestro de una forma positiva. Y un año antes de eso, cuando estaba en segundo básico, fui marcado por otro maestro, pero de forma muy negativa, ¿ya? Un maestro de matemáticas muy estricto, los que hemos sido educados en esos tiempos a la antigua, ya con la reglita de madera en las manos, no sé si algunos recibieron, bueno, a mí me tocó. Y me imagino, me acuerdo con 7 añitos, no daba la respuesta correcta a hacer flexiones, al chancho y todas esas cosas. Imagínate, un niño que era la forma de educación en ese tiempo, pero lo que eso nos hacía sentir era vergüenza, y la vergüenza trae deshonra, ¿cierto? Y el año siguiente tenía otro profesor, un profesor que era el profesor de ciencias sociales y de literatura, de lenguaje, y él, la verdad, era apasionado por lo que él hacía, por la educación, y él entendía su rol como profesor, su rol de influencia en la vida de los niños. Entonces, él se dedicó uno por uno a cada uno de nosotros a afirmarnos y la verdad él tomó un cariño especial a mí, empezó a hablarme como, Joel, tú eres muy inteligente, Joel, me gusta cómo haces, sos bien despierto y empezó a decir varias palabras que me afirmaron y eso cambió mi perspectiva de la educación, porque en ese momento yo odiaba la escuela, no quería los profesores, les tenía miedo, pero eso cambió mi manera, mi apreciación hacia el estudio y de hecho matemáticas terminó siendo una de las materias favoritas para mí, Ujú. aunque no lo crean. Eh, la pregunta también que les puedo hacer es, ¿recibes suficiente afirmación y ánimo? No me la tienen que responder, respóndanse así a ustedes mismos. ¿Recibes suficiente afirmación o ánimo en tu casa, en tu trabajo, la familia, tus amigos? Y bueno, Iris compartió el versículo de Hebreos hace rato. La pregunta esa de, ¿cuán a menudo necesitas afirmación y ánimo? La Biblia dice que cada día, ¿cierto? Pero obviamente hay personas que pueden durar un poquito más y otros que necesitan continuamente escuchar, ¿no? Lo que los otros piensan, lo que los otros sienten acerca de ellos. Pero yo creo que sí, diariamente necesitamos escuchar una palabra de bendición, una palabra de afirmación. Y esta palabra de Santiago, que habla que en nuestra boca bendecimos a Dios y Padre, pero con la misma boca estamos maldiciendo a los hombres. Es una palabra bien fuerte, ¿ya? Y quiero que veamos esta palabra un poquito más en profundidad de Santiago. Y aquí nos introduce a dos temas, lo que es la bendición y la maldición. Y muchas veces cuando pensamos en la bendición, inmediatamente lo trasladamos a la prosperidad financiera. Pero lo que la Biblia está hablando acá, está hablando de nuestras palabras, está hablando de la autoridad que tenemos con nuestras palabras. Y como dije, nos introduce este tema de lo que es la bendición y la maldición. ¿Y qué significa bendecir? Vamos a ver.
¿Qué significa bendecir? Bendecir viene del hebreo barak, y barak se puede traducir como literalmente dar poder para prosperar, facultar a alguien para prosperar. Si yo te estoy bendiciendo a ti, yo estoy liberando en tu vida la facultad para que tú prosperes. Ahora, no necesariamente en el tema de las finanzas, sino para que tú prosperes en tu persona, para que tú prosperes en tu familia, para que tú prosperes en tus relaciones, para que tú entiendes la prosperidad que hoy en día muchas veces nos enfocamos solamente en la material. Pero cuando hablamos, y Jesucristo mismo dice que tendremos vida y vida en abundancia, Ujú. esa vida en abundancia es una vida en bendición. O sea que en cada área de tu vida tú vas a crecer. Ahora, algo que es muy, que me bendice mucho del ejemplo de los judíos, la cultura judía, es que todos los viernes en la noche, cuando comienza el sabbat, el día de reposo, se sientan a la mesa y el padre de familia empieza a declarar bendición sobre cada uno de sus hijos, ¿sí? Y cada semana, imagínate, el niño va creciendo y nosotros, bueno, como cristianos hemos aprendido eso también, por eso oramos por nuestros niños, cada día oramos por los alimentos, oramos por ellos cuando van a la cama, los estamos bendiciendo. Pero los judíos hacen eso, o sea, los niños crecen hasta que salen de casa. Imagínate cuántos viernes, el sábado, el padre se sentó a la mesa y empezó a declarar bendición sobre cada uno de sus hijos durante toda su vida, cada semana, recibiendo bendición. Entonces, hay poder en la palabra, hay poder en la palabra proclamada, y más aún cuando la palabra está declarada con fe y con autoridad. Bien, en el griego, bendecir viene la palabra eulogio, que en el español usamos la palabra elogio, que es una transliteración del griego directamente. Y eulogio o elogio es hablar bien de alguien, ¿ya? Hablar bien de esa persona, expresar alabanza. ¿Ya? Eso es elogio, eso es bendecir a otras personas. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero, y hablando del tema de afirmación, lo que hablaba Iris, afirmar es esto. ¿Sí? Es declarar palabra de bendición, declarar, hablar bien de esa persona, afirmar su vida, ¿sí? Afirmar su personalidad, afirmar lo que está haciendo, expresar alabanza. ¿Sí? Otras palabras para bendecir podemos hablar como animar, afirmar, alabar, esperar lo mejor de esas personas. ¿Sí? Bien, entonces bendecir es pedir a propósito o de forma intencional el favor de Dios sobre la vida de una persona en una área específica, ¿sí? De forma intencional. Ahora, esto, la bendición tiene que ser intencional, la afirmación tiene que ser intencional hasta que se llega a formar un hábito en nosotros, ¿sí? Porque no es natural, no es natural. Nadie en la escuela ha recibido clases de afirmación, ¿verdad? Bueno, por lo menos yo no recibí ni en la escuela, ni en la primaria, secundaria, ni cuando hice otros estudios, no recibí, no me enseñaron a cómo bendecir a los demás, ¿ya? Y en la iglesia a veces hay predicas que nos desafían en esa dirección, pero no hemos sido discipulados, ¿ya? Nuestra cultura familiar, nuestra sociedad en sí no nos ha capacitado para de forma intencional pensar lo mejor de los otros, ¿cierto? Al contrario, ¿ya? Por lo general siempre miramos los errores de los demás. Lo primero que nos salta a la vista son las debilidades de carácter, son las debilidades de temperamento o de personalidad de las otras personas, ¿sí? Pero bien, vamos a ver ahora el contraste, qué es la maldición, qué es maldecir, ¿ya? Es decir mal, básicamente, ¿no? Maldecir. Pero sí, maldecir es desear algo malo, es desear una desgracia, una catástrofe para alguien, ¿ya? Ojalá y te muera, ojalá y te pise el tren, qué sé yo, ojalá y te parte un rayo. ¿Cuántas veces decimos eso en enojo, cierto? Y tantas cosas, ¿verdad? Ahora, algo bien interesante que compartió Iris, que la afirmación, ya que puede ser positiva o negativa, porque estamos afirmando algo, ¿ya? Eh, la afirmación puede ser verbal o puede ser no verbal y tiene poder, ¿cierto? Porque la comunicación va más allá de las palabras solamente, va en lo que es el lenguaje físico, en las actitudes y demás.
También maldecir es tratar a alguien en una manera que les comunicas, tú no vales nada, tú no me importas. Y a veces, como decía, con otras actitudes, ¿ya? Mm, O las cosas que hacemos. Transmitimos un mensaje negativo a la persona diciendo, tú no vales nada, yo soy mejor que tú eres inferior, tú no vales la pena. ¿Entiendes? ¿Y cuántas veces nosotros lo hemos hecho, inconsciente o inconscientemente? Es causar daño a la identidad y destino de una persona, ¿ya? A la identidad y también a la persona en sí, a su carácter y al destino. Ahora, ¿cuántas personas, cuántos niños, cuántos adolescentes han sido frustrados en sus habilidades, en sus talentos, porque alguien dio una declaración negativa en algo que ese niño o ese adolescente estaba iniciando, estaba comenzando, ¿ya? Y en lugar de recibir afirmación y honra, recibieron deshonra, recibieron es un lenguaje negativo, entonces se frustró. Ese niño, ese adolescente nunca más lo va a hacer. Y a nosotros quizás nos ha pasado eso, ¿sí? Con tanto entusiasmo hicimos algo que fue la primera vez y en lugar de recibir honra, recibimos burla y rechazo. Y eso eh, destruye, eso afecta la identidad de las mm, personas, afecta el destino de las personas, ¿sí? ¿Cuántos ministerios frustrados? ¿Cuántas personas que estaban recién comenzando en su llamado a dar sus primeros pasos en obediencia al Señor? Y como líderes y también los hermanos de la iglesia muchas veces por lo que decía Iris, como estorbos para firmar, por celo, por tantas otras insensibilidad. cosas, insensibilidad, hicieron declaraciones que en lugar de afirmar a esa persona en su ministerio, lo desanimaron. ¿Cuántos llamados frustrados? ¿Ya? Por causa de esto. Y eso es lo que es la maldición, es hablar mal de alguien. Y eso trae consecuencias en la identidad, en el destino de una persona. Bien. Ahora, la cultura de la maldición. Y aquí yo quiero voy a declarar, poner algunas descripciones sobre la cultura de maldición y hacemos algunas preguntas, ¿ya? En la cultura de maldición hay una actitud de intentar descubrir las faltas de las personas, ¿sí? Lo que hablaba hace rato. En el trabajo, más que todo, hay en contexto de trabajo, en contextos, en la sociedad en sí, en los negocios, está esa pugna de poder, ¿sí? Tú subes a través de pisar a los demás, ¿verdad? Y toda la vez están todos cuidándose que nadie descubra una debilidad, que nadie descubra una falta en mí, porque eso afecta tu desarrollo. ¿Tá? Pero en la cultura de maldición hay esa actitud de intentar descubrir las faltas de las personas, ¿sí? Y eso pasa en los matrimonios, eso pasa en las familias, eso pasa aún en la iglesia, ¿sí? Siempre buscando dónde criticar, siempre buscando dónde, ¿ya? Eh, en lugar de hacer un lado esas cosas y ver qué es lo positivo, qué son las fortalezas de esa persona. Otra cosa de la cultura de maldición que se usa la vergüenza y los insultos para controlar a las personas, ¿ya? Una de las cosas que yo he aprendido en el liderazgo es que cuando un líder pierde la autoridad, empieza a ejercer el control. Un líder controlador es un líder que no tiene autoridad, ¿ya? Ha perdido la autoridad y empieza a hacer uso del control, empieza a hacer uso de todas estas cosas, vergüenza, insultos. Y lo vemos eso comúnmente en el mundo, por decir así, en el mundo laboral, los jefes, cómo tratan a los empleados y demás. ¿Por qué? Porque creen que de esa manera van a hacerse respetar. Pero eso no es la cultura de la bendición, ¿ya? Es todo lo opuesto, ¿sí? También se confunde la identidad con el comportamiento cuando se corrige, ¿ya? Y aquí hay muchas frases, argumentos que se han declarado sobre personas y que han marcado su vida por siempre, ¿ya? Eh, no sé cuántas veces tú escuchaste la palabra que sos un tonto, que tú no podés, que eso no es para vos, que no vale la pena, etcétera, etcétera.
etcétera, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos sido afectados por palabras negativas? ¿Ya? Por esos argumentos. Ahora, quiero aquí detenerme un poquitito. En 2 Corintios 10 versículos 4 y 5 dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que mencionaba hace rato Iris, ¿sí? Derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Tá? Eso nos habla la palabra en 2 Corintios 10 versos 4 y 5. Ahora, esos argumentos son mentiras que alguien ha declarado sobre nosotros y esos argumentos nosotros lo hemos llegado a abrazar como una verdad en nuestras vidas. Y esas falsas verdades llegan a convertirse como en fundamentos en nuestra vida y sobre esos cimientos se establecen y se construyen estas fortalezas en nuestras vidas, fortalezas de pensamiento, ¿ya? Por eso Pablo habla de esas estructuras, habla de esos pensamientos, esos argumentos que hay que derribarlos y hay que someterlos a la obediencia a Cristo. Ahora, cuando la verdad de Dios viene a nuestras vidas, dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Cuando la verdad de Dios viene a nuestras vidas, esa verdad tiene que afectar los cimientos falsos, tiene que derribar, tiene que destruir esos cimientos. Si tú sacas el cimiento, se debilita esa estructura y se derriba la fortaleza. Amén. Entonces tienes que descubrir cuál es la mentira que Satanás ha puesto en tu vida. ¿Ya? Que vos sos un bueno para nada, que sos un flojo, que sos un esto, que sos lo otro, que soy igualito a tu padre, y tu padre fue quizás un borracho, fue un mujeriego. La gente hay verdades entre comillas, falsas verdades, que se han hecho común en nuestras culturas. Por ejemplo, de tal palo a la astilla, ¿cierto? O eso de que, me olvidé esta otra. Que la manzana no cae lejos del árbol. ¿Tá? Todas esas cosas que son falsas verdades que se han declarado y nosotros las hemos tomado como verdad en nuestras vidas. ¿Ya? Y escribe Verania, dime con quién andas, te diré quién eres. Bueno, Jesús echó por tierra esa verdad, ¿cierto? Porque él andaba con quiénes? Con los pecadores, ¿cierto? Pero él no era pecador. ¿Entiendes? O sea, son falsas verdades que se han declarado sobre nuestras vidas y eso ha marcado nuestra identidad y aún nuestro destino, nuestro propósito en Dios. Bien, ok, eso es lo que es la cultura de maldición. Ahora vamos a ver la cultura de la bendición. ¿Ya? Bueno, perdón, esa imagen me impactó bastante. Cómo las palabras pueden ahogar, pueden destruir la vida de una persona. Bien, la cultura de la bendición. ¿Ya? En la cultura de bendición es todo lo opuesto de lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Hay una actitud de intentar descubrir las virtudes de las personas, por más difícil que te parezca. Y a veces resulta ser un desafío y necesitamos gracia de Dios porque hay relaciones, hay situaciones que nos han desgastado. ¿Ya? Aún en el hogar, en la familia, en el matrimonio, son uno de los lugares donde muchas veces estallamos y reventamos y donde menos gracia usamos. Afuera, todo lindo, todo bonito, todo chévere, eh, hablamos bien con las personas, pero llegamos a casa y ya es como que tenemos la mecha corta, ¿sí? Cualquier cosita nos hace explotar al tiro, enseguida, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos nosotros que hacer ese esfuerzo y pedir la gracia de Dios para que nos ayude a ver cuáles son las fortalezas, cuáles son las virtudes en la otra persona. Y te vas a dar cuenta que los defectos son chiquititos y a veces sin importancia en relación a todas las virtudes y cosas maravillosas que esa persona tiene. Pero por enfocarte en esos pequeños defectos, eso te impide ver toda la belleza de color, la diversidad que hay en esa persona, ¿sí?
Entonces, en la cultura de bendición hay una actitud de intentar descubrir las virtudes de las personas. También se anima a las personas a hacer lo correcto a través de reconocer su comportamiento bueno, ¿sí? Reconocerlo, ¿ya? Cuando alguien hace algo, cuando tu hijo, por ejemplo, hace algo que a ti te parece mucha, pero eso le falta, ¿no? Y bueno, tenemos 3 niños nosotros y están aprendiendo a pintar, aprendiendo a escribir, y pinta así, el más pequeño agarra, raya todo el cuaderno y dice, ya está, mi obra de arte, bellísimo. Y nosotros decimos, bueno, pero bueno, hay que decir, oh, qué bonito, qué hermoso, mira, tienes que pintar aquí entre las líneas y no salir, pero está muy precioso. Entonces hay que afirmar, aún pequeñas cosas que hacen, hay que afirmar eso, aunque a ti quizá no te parece bonito, pero sabes que ese niño se esforzó, dio lo mejor de sí, hay que afirmar eso, ¿ya? Y de esa manera ese niño va creciendo en confianza, va creciendo seguro, y va mejorando, va perfeccionando eso en su vida. Y lo mismo pasa en nuestras relaciones, ¿ya? Cuando alguien hace algo bueno, y decir, oye, qué bueno que te quedó, mira, qué lindo, o bien que hiciste eso, eh, eso anima a que la persona siga dando de sí y siga esforzándose, ¿tá? La otra cosa, en la cultura de bendición, cuando hay que corregir a alguien, se separa entre la persona y su comportamiento, y así se valora a la persona, ¿ya? En lugar de venir y decir, sos un tonto, ¿por qué hiciste eso? Bla, 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 y lanzar toda nuestra furia ahí, decir, mira, vos sos muy inteligente, vos sos un niño, vos sos una persona muy capaz, tenés tantos dones, pero lo que acabas de hacer, ¿ya? Ahí separás a la persona de su comportamiento. Lo que acabas de hacer, eso fue tonto, ¿ya? Eso no fue bueno. En vez de decir tú eres tonto, decir eso fue tonto, tú eres una persona buena, eres inteligente, etc. Entonces, afirmás la persona y corregís el comportamiento. Y eso realmente requiere disciplina. Eso requiere un esfuerzo de nuestras partes, ¿ya? Más aún en situaciones, relaciones que nos han desgastado, ¿ya? En los años. Yo sé que hay personas que están en ministerio, varios de ustedes son pastores, líderes, misioneros, son líderes en su iglesia, y eso pues uno está lidiando con relaciones. Y déjame decirte algo, el reino de los cielos se basa en relaciones. No se trata de programas, no se trata de solo metas y objetivos. El reino de los cielos se trata de relaciones. Y la palabra es bien clara en el libro de Proverbios, es decir, que el hierro con el hierro se aguza, se afila, ¿cierto? Así también el hombre en su trato con el hombre. Hierro con hierro se afila. Pero hay relaciones que en vez de afilarse y afilarse se han estado dando y dando y dando, ya se ha ido desgastando ese fierro, ¿cierto? Y necesitamos ahí gracia de Dios, necesitamos sabiduría de Dios para saber cómo actuar, cómo responder, pero elegimos siempre pensar lo mejor de la otra persona, ¿sí? Eh, Nos quedan todavía 20 minutos, así que vamos a aprovechar nuestro tiempo. Ahora, quiero hacerte unas preguntas acá, pensando en la cultura de bendición y la cultura de la maldición, lo que habíamos hablado recientemente. Y esto puedes responderte eh, tú personalmente sobre tu familia. ¿Cómo fue tu familia? ¿En tu familia solían ustedes practicar la cultura de bendición o la cultura de maldición? Con las características que hablamos de hablar de cada una de esas diferentes culturas. ¿Qué es lo que practicaban en casa, en tu familia? ¿La cultura de bendición o la cultura de maldición? Piensa un momento y responde a ti mismo. Ahora, en nuestra cultura o la cultura donde estás, porque hay gente de diferentes nacionalidades acá, y me gustaría que participemos algunos. Me gustaría escuchar a alguien de Bolivia, a alguien de Perú, no sé qué otros países tenemos acá, pero dígame, en tu cultura o tu nación de origen, o la cultura en la que estás viviendo actualmente, porque
que algunos de ustedes yo sé que emigraron a otras naciones, eh, ¿suelen poner en práctica la cultura de la bendición o la cultura de maldición? ¿Y cómo lo percibes? ¿Cómo sabes y cómo haces, puedes saber esa diferencia? ¿Ya? Quizás piensa en una característica de por qué piensas que en tu cultura de origen o la cultura en la que estás viviendo practican la cultura de bendición y de maldición. Si alguien quiere compartir algo, ¿ya? Sobre Bolivia, levanta la mano y yo le abro su micrófono y puede compartir lo que usted siente sobre su cultura. ¿Cómo es nuestra cultura boliviana? ¿Cómo es nuestra cultura latina, donde te encuentres, en Perú? ¿Se practica la cultura de bendición o la cultura de maldición? ¿Qué piensas? ¿Alguien que quiera compartir algo? Y yo le activo su micrófono. Bien. Analía. ¿No la tengo? Ya, comparte. Ah, Bueno, este país donde estoy ahora, en Estados Unidos, yo percibo, eh, porque me tocó también enseñar en una escuela, pero algo que yo he percibido en la escuela, hablando de niños en el sistema educativo, realmente ellos usan muchísimo la cultura de bendición, de afirmación. Los niños son como tan preciados que yo creo que va hasta el otro extremo, donde, eh, donde, se, donde hay mucha afirmación, pero también yo creo que debería haber un balance, no balance de no ser de bendición y de afirmación, sino que un balance donde los niños al final hacen lo que quieren porque de afirmación y de bendición creo que se equivoca mucho con la permisividad, se puede decir. Sí, Entonces, no sé, un balance que hace falta, pero en general, por la cultura, en cuanto al espacio, al respeto, yo veo la gente es muy, polite, ajá, educada, sí, amable, muy amable. Ujú. eh, Hay mucho respeto y distancia. sí, Yeah. Ya. perfecto. Gracias, Analía. Otra cosa también, bueno, compartiendo nosotros, y alguien más me gustaría que comparta sobre aquí nuestra nación Bolivia o de donde esté, pero, por ejemplo, nosotros pasamos unos años en Europa y allá vimos que en ciertas culturas, por ejemplo, la alemana y aún en Holanda, eh, la afirmación, o sea, las personas piensan que para animar a la otra persona hay que insultarla. ¿Ya? Se lanzan insultos y vamos, que son flojos, que la. Y piensan que insultar a la persona se va a animar, pero muchas veces produce el efecto equivocado en las personas. ¿Ya? En Holanda también lo que es muy conocido, los holandeses son muy conocidos como directos, ¿no? Y no nos gusta, digamos, cubrir y hacer una cosa, hacerlo visto mejor que es realmente, porque queremos decir la verdad. Lo que es bueno en sí es decir la verdad, pero hemos sido tan insensibles para decir las cosas tal como pensamos que son, sin táctica. Somos bastante críticos, son holandeses. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien se fue al peluquero y no salió tan bueno el corte, la persona, el amigo más cercano va a decir, qué feo! ¿Qué te hiciste? No, nadie va a decir eso aquí. Sí, Pero allá sí, lo lanzan y demás, y nosotros estamos acostumbrados, ¿no? No nos ofendemos tanto, pero en otra cultura es diferente. Entonces, cuando yo vengo a este contexto de aquí, no, no debo ser tan directa, aunque a veces me cuesta todavía,
pero es diferente la cultura, ¿no? Es un ejemplo también. Sí, ¿no? Que yo creo la diferencia es que acá, más que todo en las mujeres, entra a una reunión con otras mujeres y todos, ay, qué bonito, qué divino, ¿no? Y después en la vuelta, uy, le queda feo, ¿no? Pero a la persona nunca le dicen eso, ¿cierto? Pero en Holanda entras y la gente dice, oye, te queda feo eso de entrada. Así que, bueno, ahí otro tema, ¿ya? Decir la verdad sin amor. Eso es, la verdad, brutalidad, como dicen, ¿no? La verdad sin amor es brutalidad. Tenemos que decir la verdad, pero decirla en amor. Y eso trae edificación. Bien, me gustaría escuchar a alguien de acá de Bolivia, algo sobre cómo piensan ustedes, o alguien más de su nación, ¿ya? Tenemos a alguien que habla de Guatemala, ya que ambas culturas se practican, depende de la crianza. En los Estados Unidos es de afirmación, a nivel educativo, pero en el familiar creo que la mujer no es muy afirmada. ¿Tá? Hay varios comentarios ahí también de Bolivia que se practican ambas culturas, pero en general yo creo que aquí en nuestra nación, por lo menos hablando de Bolivia, la que ha predominado es la cultura de la maldición, ¿ya? O sea, a nivel general como nación, porque siempre se ha estado hablando eh, el oriente mal del occidente, el occidente mal del oriente y del sur, que los chapacos son lentos, que no sé qué, y en lugar de afirmarnos, ¿cierto? Y eso se ha transmitido también a nivel de gobierno, se ha transmitido en diferentes áreas de la sociedad, esa cultura de maldición, ¿sí? Y bueno, familiarmente, de familia a familia, eso cambia, pero no es algo natural la afirmación. No es algo que nos ha nacido así de forma natural para hablar lo mejor de las demás personas. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, vamos al siguiente punto. ¿Alguien le gustaría compartir? Veo por ahí una mano. Walter. A ver, ¿dónde la tengo? Toma tiempo en liberarse tu micrófono. A ver. Ahí sí. Sí. Dale, te escuchamos. Hola. Yeah. Acá en nuestro medio, especialmente parte del Beni, porque hablamos de Bolivia, pero en de cada departamento de Bolivia, pues, diferente. Diferente, incluso aquí nomás entre Santa Cruz y Beni, ¿no? Hay diferencia. Y parte de la cultura acá, por ejemplo, decir, bueno, el hombre no llora, ¿no? El hombre no llora, ¿qué te está diciendo? Que te está hundiendo, ¿no? Si sos un hombre, también tenés sentimientos, ¿no? Pero te están diciendo lo que no es parte de bendición o de animarte, ¿no? Y creo que como me crié, siempre fue generalmente parte de maldición, porque siempre te estaban diciendo lo malo que hiciste, pero no lo bueno que hiciste. Ahora, cuando llegué a Cristo, cuando conocimos la palabra, ahora fue diferente, ¿no? De ver, de cómo animar a una persona, de cómo decirle, decirle el error, pero también animarle, como decía, ¿no? Sí, te esforzaste mucho, pero lo hiciste bien, pero podés hacerlo mucho mejor, ¿no? Pero generalmente siempre hemos recibido más maldiciones que bendición, digo como me crié, ¿no? O como nos criamos quizás muchos acá en Beni. Y eso es la diferencia, ¿no? Ahora, de tener el colegio, de ser maestro, es la diferencia en cómo podemos bendecir, porque ese es uno de los objetivos del colegio, ¿no? Cómo podemos bendecir y cómo podemos ayudar a ese niño, a ese joven. Muy bien, muchas Sí. gracias, Walter. Muy cierto todo lo que decís y nos bendice eso. Y bueno, yo sé que ustedes como educadores tienen una responsabilidad y una oportunidad, una plataforma para poder bendecir y cambiar vidas, ¿no? A través de la afirmación, a través de declarar bendición sobre esos niños. Y sé que ustedes lo están haciendo, porque ese es su llamado, ese es
un ministerio, no solamente un trabajo. Así que me bendice mucho escuchar eso, Walter. Vamos a continuar rápidamente con la otra parte de la enseñanza. Bendecir a través del ánimo, ¿sí? Lo que es la afirmación. Ánimo, afirmación son mismos términos. Dice en 1 Corintios 13, versículo 7, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esto nos anima a nosotros. Ahora, cuando habla de este amor, no está hablando solamente del amor en el matrimonio, sino que este es el amor de Dios, este es el amor ágape, que decimos, no el amor sacrificial, el amor perfecto. Y este es el amor que en este contexto de Corintios, Pablo está escribiendo a la iglesia, hablando del trato entre los unos y los otros, el amor, el respeto entre los hermanos. Entonces, hablando de este amor, está diciendo que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer, y es siempre un desafío para mí personalmente también, es siempre creer y siempre esperar lo mejor de la otra persona. Siempre creer lo mejor. Ya fácilmente nosotros caemos en presunción, fácilmente caemos en juicio. ¿Ya? Escuchamos un comentario acerca de alguien y ya juzgamos a esa persona. ¿Ya? O percibimos alguna cosa que nos pareció negativa y ya nos enojamos, ya juzgamos a otra persona. ¿Ya? Una de las cosas que he aprendido en lo que es nuestra relación matrimonial es eso, ¿no? A esperar siempre lo mejor y a creer siempre lo mejor de otra persona. Y una de las cosas que nosotros hemos desde el inicio, aún antes de casarnos, es que nos pusimos de acuerdo en que vamos a tener desacuerdos. ¿Ya? Y los desacuerdos son una oportunidad para poder crecer. ¿No? Los desacuerdos no deberían ser ¿cómo le digo? Una situación para pelearse y enojarse. ¿Ya? Los desacuerdos son una oportunidad para crecer. Y a veces hay cosas que yo hago que le molestan a ella y hay cosas que ella hace que me molesta a mí. Y yo puedo tomar una de dos decisiones. Y me enojo y le juzgo por lo que ella me hizo. Es decir, aquí yo soy el hombre, yo soy el que manda en la casa, yo soy el mero mero, lo que sea. Y vos qué te crees y pa. O ella también puede tomar la misma actitud hacia mí. O lo otro es sí, el enojo, la molestia es natural, es normal en una relación. Pero en lugar de quedarme enojado y de tomar mis conclusiones de forma individual y no dar lugar a otra persona, es parar un momento, procesar mi enojo, ir delante del Señor, preguntar. Y cuando a veces hay esas diferencias, bueno, tomo mi tiempo para procesar y preguntar al Señor y siempre pensando lo mejor de la otra persona. Siempre creyendo que lo que ella hizo no fue intencional para molestarme. A veces me he dado cuenta, y la mayor parte de las veces me he dado cuenta que ese enojo que surgió no fue por lo que ella hizo, sino que lo que ella hizo tocó un botoncito por ahí de algo quizás que venía procesando de tiempo, de otras situaciones, y hizo reavivar una emoción que estaba ahí y Dios usó esa situación para tratar mi vida, tratar mi corazón, tratar mi carácter. ¿Ya? Y después de procesar eso delante del Señor, es volver a hablar con la persona y decir, mira, perdóname porque me enojé, o perdóname por lo que dije. Y personalmente, yo prefiero, en lugar de quedarme ahí cuando surge una situación así y empezar a decir cosas que después de las cuales me voy a arrepentir, mejor no digo nada. Voy proceso delante del Señor y Iris ya me conoce, ¿no? Cuando me ve molesto y lo dice en mi cara, ella me deja quieto. Yo voy, proceso delante del Señor y luego vengo y hablamos y decimos, mira, perdóname, me enojé, no tenía razón o lo que dijiste me hizo sentir así, ¿sí? Y eso, nuevamente, separamos la persona de su comportamiento. Y no es que diga, es que vos siempre, y esa palabra siempre o nunca, es que vos nunca o es que vos siempre, esas palabritas tenemos que empezar a sacarlas de nuestro vocabulario, porque no es siempre y tampoco es nunca, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que decimos es, mira, Iris, lo que tú dijiste o lo que tú hiciste me hizo sentir de esta manera, ¿ya? Yo sé que no fue tu intención, pero así es como yo me sentí. Entonces ella empieza a conocerme más a mí y yo empiezo a conocer más a ella. Ya llevamos casi 11 años de matrimonio y seguimos en el proceso de conocernos, pero esos principios de creer lo mejor de otra persona y de esperar lo mejor de otra persona. Y déjame decirte un principio de lo que es la consejería. Es que no hay historia
hasta que tú no has escuchado ambas partes de la historia. ¿Ya? No llegues a una conclusión sin haber escuchado ambos lados de la historia. ¿Sí? Por eso, espera siempre lo mejor de la otra persona. Cree lo mejor de la otra persona. ¿Ya? Hasta que, bueno, Dios confirme eso. Luego, una palabra que mencionó Iris hace rato, de Hebreos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa palabra, estimularnos al amor y a las buenas obras. Algo que tenemos que practicar, ¿ya? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Ahora, exhortándonos no es retar a la persona, o como dicen en el Beni, retear. No es retear a la persona. Simplemente exhortar, esa palabra exhortación, es la misma palabra paraclesis que mencionó Iris hace rato. ¿Ya? En el griego, exhortación es paraclesis. ¿Qué es paraclesis? Es animar, es afirmar, es levantar. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es exhortar, no es dar palo. ¿tá? Si ese es tu pensamiento de lo que es una exhortación, está equivocado. Por lo menos la exhortación bíblica tiene que ver más con lo que es consolar, afirmar, bendecir a otra persona. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, el día que viene nuestro Señor, ya para no endurecer nuestros corazones. Entonces, el énfasis aquí es que no se dejen de congregar. El énfasis de aquí, de este versículo, es ¿qué hacemos cuando nos congregamos? ¿Sí? Es exhortarnos, ¿ya? Y considerarnos y estimularnos al amor de las buenas obras, ¿sí? Eso es la cultura de bendición, estimularnos, animarnos, afirmarnos. Entonces, cuando vienes a la iglesia, no es para sentarte y nada más y recibir la palabra del pastor, ¿ya? Y empezar a criticar que no me gustó la alabanza, que el Señor está muy fuerte. No, no. Tu propósito de venir a la iglesia es para que tú puedas encontrar a alguien a quien puedas estimularle al amor y a las buenas obras, a quien tú puedas afirmar, a quien tú puedas bendecir. Amén. Lo otro, dice en el versículo 12 y 13 del capítulo 3, mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, nuevamente exhortaos, para eclesias, afirmarse los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, o sea, a diario. Necesitamos ser afirmados, necesitamos escuchar palabras de bendición para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Ya? Esas palabras de bendición lo que hace es afirma nuestra fe, afirma nuestra confianza en Dios, afirma nuestra relación unos con otros y nos hace crecer en el Señor. ¿Ya? Y eso nos mantiene lejos del pecado. Eso nos mantiene lejos de vivir una vida apagada, una vida apática, una vida espiritual apática. ¿Sí? Y quiero terminar hablando de la ley de la expectativa. ¿Ya? Y eso es muy importante cuando hablamos de lo que es la bendición y la afirmación. ¿Ya? La expectativa. Ahora me explico. Todos, ¿ya? Todos constantemente tenemos expectativas, tanto positivas como negativas, acerca de los demás y de las cosas que nos rodean, ¿cierto? De forma consciente o inconsciente, todos tenemos expectativas. Tú esperas que esta cuarentena va a pasar, tú esperas el día que tienes que salir a hacer compras, todos están esperando ese día de libertad. Bueno, hoy día fue nuestro día y aprovechó de ir en bicicleta a buscar unos materiales de la profesora para la escuela de los chicos. Todos tienen expectativas ya, la comida que te vas a servir, de la ropa que te vas a poner, de encontrarte con tal persona, de una conversación. Ustedes estaban expectantes de esta clase. Todos tenemos expectativas de personas o de cosas constantemente. Ahora, esas expectativas pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿sí? A veces esperas que te va a ir mal, esperas que ese negocio no te va a funcionar, esperas que, ¿entendés? Todos tenemos expectativas, positivas o negativas. Ahora, nuestras expectativas, ya sean positivas o negativas, afectan a otros tanto si las expresamos verbalmente o no. Ya sea que lo digas o no, esas expectativas se dan a conocer, ¿cierto? Ahora, ustedes que son maestros en la clase, en la escuela, cuando vos venís con una mala expectativa, ¿tú piensas que tus alumnos lo sienten? Claro que sí. Y esa clase va a ser terrible ese día, ¿cierto? Pero cuando tú venís con una expectativa correcta, cuando tú venís con una actitud correcta, también perciben eso los estudiantes. Y la clase cambia, ¿cierto? Pero tenemos que ser conscientes que nuestras expectativas afectan a los demás.
ya sea que lo comuniques o no. Si como padre tus expectativas por tus hijos son bajas, aunque no lo digas, pero verbalmente lo vas a comunicar con tus actitudes, ¿sí? Y eso va a afectar la vida de tus hijos. Si tenés altas expectativas positivas, ¿ya?, en el Señor de bendición sobre tus hijos, va a afectar también de una forma positiva a ellos. Ahora, nuestras expectativas, ya sea positivas o negativas, ejercen un mayor poder cuando son expresadas clara y directamente, ¿ya? Yo espero esto de ti. Si tú eres un líder de ministerio, si tú eres un pastor, si tú eres un maestro, alguien que está en autoridad, alguien que tiene influencia, ¿ya? Porque el liderazgo no es posición, es influencia. Y hay personas que son fáciles para influenciar a otros. Bueno, si tus expectativas tú las comunicas de forma clara, ¿ya?, y directamente, y son expectativas que están alineadas con el corazón de Dios, eso va a afectar de una forma poderosa a las personas a quienes tú los das a conocer, ¿cierto? También, una de las cosas de la ley de la expectativa es que nosotros tendemos a cumplir con las expectativas de aquellos a quienes admiramos, ¿sí? Eh, en Samuel, 2 Samuel, al final del libro, está David y sus valientes, y dice la palabra que un día David lanzó una expectativa. Dijo, oh, ¿quién me daría que pudiera beber del agua del pozo que está en Belén? Era su ciudad natal, el pueblo donde él creció. Y extrañaba esa agua, no sé, tenía un sabor especial, no sé. Pero David lanzó una expectativa. ¿Quién me diera de beber del agua del pozo que está en Belén? Y dice la palabra que 2 de sus valientes escucharon eso y ellos fueron, se metieron, y Belén era un campamento de los filisteos, un campamento enemigo, y el pozo estaba en medio del pueblo, en medio del campamento, y estos valientes se metieron entre el campamento y fueron y sacaron agua del pozo y salieron y se lo trajeron a David a riesgo de sus vidas. Y David dijo, no, no puedo tomar esta agua porque esta agua es por el precio de sangre de estos hombres valientes. Pero imagínate, estos hombres admiraban a David. Él era su líder. Y cuando escucharon una expectativa que él tenía, hicieron todo lo posible por cumplirla, por satisfacerla. Entonces, cuando nosotros admiramos a alguien, ¿ya? Ahora, y si hay personas que nos admiran a nosotros, ¿qué son las expectativas que estamos comunicando? ¿Son correctas? Porque si comunicamos expectativas negativas que van a influenciar de forma negativa a esas personas, las estamos guiando por mal camino, ¿ya? Pero si son expectativas guiadas por Dios, que uno declara sobre esas personas, vamos a encaminar a esas personas a los propósitos de Dios. Amén. Y las expectativas positivas harán florecer constantemente a la gente cuando los que admiran expresan de forma intencionada sus expectativas, incluyendo 5 elementos que quiero hablar ahora y con esto terminamos, ¿sí? 5 elementos que tú añades a la expectativa. El primero de ellos es el examinar, ¿ya? Presta atención a las personas. Observa cómo se están comportando. Observa, conóceles. Examina simplemente, ¿ya? El otro día hablamos sobre la observación, ¿sí? Como uno de los principios del estudio inductivo, ¿ya? Observa, ve, conoce a la persona, conoce sus necesidades, conoce sus fortalezas, conoce sus limitaciones, ¿ya? Conoce a la persona y eso es algo que está pasando dentro de ti. Tú estás observando y dentro tuyo tú estás procesando esa información, ¿ya? Entonces, la primera cosa que uno hace es examinar. La segunda cosa es exponer, ¿ya? Es simplemente haces una descripción de lo que viste. Decir, mira, vi que hiciste tal trabajo, vi que hiciste tal tarea o tal cosa, vi cómo dirigiste la alabanza, o vi cómo diste ese sermón o ese devocional, etcétera, ¿ya? Me gustó mucho lo que vi, ¿ya? Entonces, tú simplemente declaras lo que acabas de ver. Es decir, lo que tú acabas de hacer me bendijo mucho, fue muy bueno porque lo hiciste así, así, así. Tú describes lo que viste, ¿cierto? Y el énfasis está en las virtudes de lo que viste. La tercera cosa es la emoción, ¿ya? Aquí tú exteriorizas lo que sientes, ¿ya? Porque observando
es lo que pasa dentro de ti. Luego tú estás expresando lo que acabas de ver, una descripción de lo que acabas de ver. Y luego tú le añades una emoción. Decir, mira, lo que acaba de ser fue bueno. Y eso me hizo sentir bien, me hizo sentir bienvenido, me hizo sentir amado, me hizo sentir... Entonces tú expresas un sentimiento, ¿ya? Dirigiste la alabanza y la verdad eso me llevó a la presencia de Dios y sentí la presencia de Dios, como me agradezco como te dejaste usar por el Señor, ¿ya? Simplemente dando un ejemplo. Decís lo que viste y añadís una emoción, ¿ya? Porque eso acentúa, eso enfatiza la descripción que acabas de dar. El cuarto paso es el esperar, ¿ya? Aquí viene la expectativa, ¿ya? Esta es la expectativa. Aquí tú declaras una expectativa. Aquí, por ejemplo, dice, mira, yo creo que Dios te está llevando, o Dios te está llamando a ser un ministro en alabanza. Ahora, no decimos palabras así bonitas, rebuscadas y al azar. Cuando vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo guiado por el Espíritu Santo, ¿ya? Y esto sí puede ser un acto de profecía. Esto puede ser afirmar el destino de una persona. Cuando tú ves algo que alguien hizo y ves, tú percibir los dones de esa persona, percibir los talentos que quizás otras personas no lo ven o no lo afirmaron, o quizás esa persona sabe pero está dudando, pero tú lo observaste, tú lo viste y Dios pone un sentir en tu corazón. Tú examinaste esa situación, tú diste a conocer a la persona lo que hizo y tú expresas una emoción y ahora viene este momento de declarar una expectativa. Es decir, yo veo que tú estás llegando a hacer esto en Dios. Yo veo que Dios te está llamando o Dios te está usando en esta dirección. Veo que este es el talento que Dios te ha dado, este es el llamado que Dios te ha dado. ¿Ya? Y la verdad Dios me ha dado la oportunidad de afirmar a muchas personas en esto. Quizás dudaban con su llamado, yo veía un llamado, veía una unción, un don, y yo decía, mira, yo veo que Dios te está dando el don pastoral. ¿Ya? No necesariamente ser pastor de una iglesia, pero simplemente Dios te está llamando a pastorear a gente en diferentes contextos, diferentes circunstancias. Y por último, el expresar. Aquí tú expresas el afecto, ya a veces un toque en el hombro, ya un abrazo. Obviamente hay que ser bien sensibles sobre las diferencias culturales. Si yo estuviera en Estados Unidos, yo lo máximo que haría era poner la mano en el hombro nada más. No abrazaría a nadie, ¿ya? Como buen latinos que somos buenos para abrazar. Allá crearía un choque cultural, más bien sería contraproducente. Pero a veces un toque, a veces dar la mano, a veces poner la mano en el hombro nada más. Eso lo que hace es expresa un afecto, ¿ya? Que vos estás siendo sincero con lo que estás diciendo. Y aquí tú decís, mira, tú eres precioso para Dios, tú eres preciosa para Dios, Dios tiene sus ojos puestos en vos, Dios tiene propósito con tu vida y yo te animo que tú te rindas al Señor y seas obediente al llamado. Y esto es un momento en que uno puede hacer un acto profético y cambiar el destino de una persona. Así que, mis amados, yo quiero dejarlos con este desafío, ¿ya? Toma nota de estos 5 elementos y entiende el poder de la expectativa, ¿ya? Y cuando tú vas a declarar palabra de bendición y a eso le añades una expectativa, ¿ya? Y cuando declaras esa expectativa no es solamente lo que a ti se te ocurre. Si tú dejas que el Espíritu Santo te guíe en este paso de declarar una expectativa y lo haces guiado por Dios y conectado con el Espíritu Santo, eso puede ser un acto profético que va a cambiar la vida de esa persona, ¿sí? Entonces no es que yo digo lo que está en mi corazón nada más, sino que yo me alineo con lo que Dios y su palabra están diciendo y eso lo declaro en fe, lo declaro con afecto, lo declaro de una manera que la persona lo pueda recibir y lo pueda entender. Amén. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta? Y vamos a ir terminando prontamente. Sí. Solo agradecerte, Joel, esto que ha hecho para con nosotros es algo de bendición, ¿no? Quizás para algunos como nosotros que quizás hay cosas buenas, hermosas que hemos escuchado, nos va a servir de mucho, ¿no? Y gracias por el tiempo que han dedicado para poder
hacer este tipo de enseñanza, ¿no? Gracias. De nada, con De mucho nada, placer. la verdad, es una bendición poder compartir con ustedes. ¿Alguien más que gustaría decir algo aquí en Santa Cruz o en otro lugar? Susana, Ya. Rodolfo, Hola, 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 Joel. y les escuchamos. Ya, bueno, estamos agradecidos, como dice Walter, ¿no? Con Susi, por esta enseñanza muy preciosa. Y lo del otro día igual, del estudio inductivo, nos encantó. Yo quería comentar, ¿no? De que esa cultura de bendición y maldición en Bolivia para mí es muy marcada. Yo tengo la bendición de estar casado con una bella mujer del occidente. Dos culturas muy distintas que nos causó muchos choques en un momento, ¿no? Pero lo que yo he vivido, por ejemplo, aquí en Mojos, es que las palabras de maldición son un diario vivir desde la familia. Y que si no la llegamos, bueno, y la cultura que conozco, al menos de la familia de mi esposa, es de bendición, es de afirmación, son amables. Yo cuando conocí a mis suegros, a mis cuñados, y hasta ahora realmente yo soy un bendecido, me considero privilegiado con ellos. Me afirman, me bendicen de muchas maneras, en palabras y en todo sentido. Y en ese sentido, la de maldición, la cultura de no bendecir, de no afirmar, si no la cortamos como un nuevo mundo que somos esta pareja, vamos a hacer sufrir a nuestros hijos. Así Y es. muchas veces quiere esa cultura predominar, y yo lo vivo. A veces mi esposa me dice, estás hablando mal a los niños, no le hables así. Entonces, si nosotros no vamos a los pies de Cristo, o no escuchamos como esposo a nuestras esposas, muchas veces a mí me cuesta a veces quebrar, como decimos acá en el Beni, la cola y agacharnos, ¿no? Decir, sí, tenés razón, estoy haciendo mal. Vamos a hacer daño a nuestros hijos, vamos a formar niños y hombres del futuro con una cultura de maldición. Y eso es triste. Entonces, gracias, Joel, eso me ha hecho pensar mucho en eso. Gracias. Y es un tiempo para pensar y Muchas cambiar. gracias, Rodolfo y Susana. Bendiciones. Sí, alguien también preguntaba cuál es la diferencia entre exponer y expresar. Bueno, exponer es simplemente sacar lo que está ahí. Y expresar tiene que ver más que todo con tus emociones, más que todo con tus sentimientos. Sacas también, lo expones en realidad, pero le estás añadiendo tu emoción, tus sentimientos en eso. Lo que quiero darles como una tarea, ahora para concluir, cerrar esta enseñanza, es que esos cinco aspectos, ya, 5 elementos de bendecir con la expectativa, que ahora ustedes, los que están con su pareja, con su matrimonio o están en familia, tomen un tiempito para orar y piensen en la otra persona, de qué cosas ustedes quieren afirmar en esa persona, ¿ya? Primeramente examinan, observan algo, ya que ustedes quieren afirmar en esa persona, luego lo dan a conocer, lo exponen, le añaden una emoción y luego una expectativa. Y por último, abrazan, dan un toque físico o oran por esa persona, ¿sí? Si estás solo, piensa en alguien a quien Dios está poniendo en tu corazón, escribe esas cosas y mándale por WhatsApp, mándale un mensaje de audio, de texto, o llama a esa persona y decir, mira, he estado orando por vos, he visto esto en vos y quiero afirmar esto en tu vida y añades tu expectativa y ponlo en práctica de una vez, ¿sí? Así que las parejas terminan este tiempo, les animo orando y poniendo en práctica estos principios que acabamos de compartir. Y lo otro que quiero compartir para ya terminar así la charla, es que estos cursos son totalmente gratuitos, no tienen costo alguno. Pero si alguno de ustedes quiere dar una donación, también dimos a conocer el otro día, esa donación lo estamos nosotros dirigiendo para comprar comidas, víveres para familias necesitadas en este tiempo, la pandemia. Ustedes saben cómo es la realidad aquí en Bolivia. No es obligatorio, yo sé que no todos estamos en condiciones de dar por los diferentes desafíos que estamos pasando, pero si alguien Dios le ha bendecido y quiere compartir esto con otras personas, bueno, aquí tenemos una oportunidad para poder bendecir a familias acá que como Jucum Santa Cruz estamos haciendo.
Estamos recaudando víveres, estamos recaudando dinero y para hacer llegar a las familias aquí en la zona sur de la ciudad en la que estamos, en Santa Cruz de la Sierra. Así que si tú te gustaría hacer una donación, una ofrenda, al número en el cual tú te registraste, ese número de WhatsApp, puedes mandar un mensaje y ahí te vamos a mandar la información de cómo hacer llegar. Así que espero que haya sido un tiempo de bendición. Déjenme terminar con una oración y después abro los micrófonos para que se puedan despedir o si gente quiere preguntar cosas más. Bien. Perdón, alguien está diciendo cómo obtener la grabación. Estamos grabando esta charla, la vamos a editar y después la vamos a mandar a los que se registraron, lo mandamos por WhatsApp, el link de YouTube. Los que hicieron la clase pasada, todavía estamos editando ese video, la clase de estudios bíblicos, y también les vamos a mandar el link de esa clase para que pueda verlas. Amén. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tema que la verdad nos desafía a crecer, a cambiar nuestra manera de ver a las personas, de ver al mundo, de ver nuestras relaciones interpersonales. Y yo oro, Señor, que tú nos ayudes a ser canales de bendición, personas que puedan, Señor, declarar palabra de vida, palabras, Señor, de edificación, que seamos personas que con nuestras palabras adornemos a otras personas, que con nuestras palabras edifiquemos a otros, más aún a las personas cerca de nosotros, nuestra familia, nuestros amigos. Pero, Señor, yo sé que hay personas que tú estás llamando, Señor, que tú les has dado una plataforma de ministerio para alcanzar a muchos y afectar la vida de muchas personas a través de la palabra. Señor, yo oro que tú nos ayudes a crecer, Señor, a erradicar de nosotros esa cultura de maldición y que podamos crecer en esta cultura de bendición que refleja tu carácter, Señor, que dice, como dice tu palabra, todo lo puro, todo lo santo, todo lo honesto, todo lo que es buen nombre, sea virtud alguna en ella, sea algo digno de alabanza, que en eso pensemos y el Dios de paz estará con nosotros. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos permites, Señor, meditar en tu palabra y mirar, Señor, nuestro corazón de qué manera podemos crecer más en llegar a la medida de aquel varón perfecto que eres tú, Señor. Bendigo a mis hermanos, a los que están aquí. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por los ministerios que les has dado. Señor, que las naciones, Señor, sean bendecidas por la palabra que sale de nuestra boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.